Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a una nueva reflexión de este taller bíblico Sembrando en tu Palabra, donde estamos dando un vistazo breve a lo que viene siendo la historia de salvación y el cómo Dios se va haciendo presente en la historia del mundo, en la historia del hombre y en nuestra historia personal. Hoy vamos a hablar de cómo podemos llegar nosotros a ser bendición para aquellos que nos rodean y así poder dar mucho fruto. Tener una vida abundante. Eso quiere decir precisamente vivir en esa abundancia. La abundancia no nada más es económica, la abundancia es la alegría, el amor, la paz, la tranquilidad, el saber que Dios está conmigo y que cuando esto pasa, a pesar de las dificultades, puedo yo seguir adelante. Vamos a recordar un poquito lo que hablábamos en los temas anteriores. Dios crea el mundo y lo crea perfecto, lo crea bueno, crea al ser humano y nos crea buenos, nos crea perfectos y nos posiciona en un lugar hermoso, maravilloso, donde no había sufrimiento, donde teníamos vida eterna y los demás dones. Pero recordemos también cómo es que Adán y Eva le creen al demonio y dudan de Dios. Y no nada más dudan de Dios, sino quieren ponerse en su lugar. Así es como se rompe la relación con Dios, ya que ponemos nuestra confianza en el demonio. Y esto es lo que fractura incluso todas nuestras relaciones. Cuando hacemos cosas malas que nos dañan a nosotros mismos y dañan a los demás. Y esto es el pecado. Dudar de Dios, no vivir bajo su voluntad. Dios no nos dice no hagas esto, no hagas el otro, porque nos lo quiere imponer, sino para que podamos tener una vida en plenitud. Cuando entra el caos en el mundo, dentro de esos pasajes, se fractura la relación con la naturaleza también. Entra el caos en el mundo y así mismo pasa en nuestra vida. Cuando vivimos en pecado, cuando vivimos en el error, va entrando un caos en nuestra vida, en nuestro interior. Es por eso que dentro de esta historia, Dios decide repoblar la tierra partiendo de un hombre que hacía su voluntad, un hombre obediente, ya que el amor de Dios es efusivo y necesita volcarse a todos los hombres. Precisamente por eso busca un hombre que confíe plenamente en él y que lo deja actuar en su vida, un hombre lleno de fe. Este hombre es Abraham. Vamos a comenzar ahorita con la época patriarcal. Vamos a ver a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. A este hombre lo elige precisamente para hacer un pueblo nuevo, un pueblo llamado, un pueblo escogido, donde Dios va a poner su heredad, su bendición. Veíamos que ante el diluvio, pues Dios escoge a Noé, repobla la tierra, la humanidad crece, pero al mismo tiempo, pues la maldad no se borra, ¿sí? La maldad del ser humano sigue creciendo. Entonces es cuando toma la decisión de ejercer su plan de salvación por medio de un hombre. Lo llama y lo elige. Él es Abraham, a quien vamos a encontrar en nuestra Biblia a partir del capítulo 12 en el libro del Génesis. Dios le pide a Abraham que deje su país, que deje a los de su raza, que deje a su padre y a su madre y que vaya a la tierra que él le va a mostrar, una tierra prometida. Le dice que va a hacer de él una gran nación y que lo va a bendecir, que su nombre será grande y que él mismo llegará a ser bendición para los demás y maldición también para aquellos que lo maldigan. Abraham se va
parte de su tierra como Dios se lo había dicho, a la edad de 75 años. A esa edad sale de Haram. Abraham toma a su esposa Sara y a su sobrino Lot, a su pariente, y se va con todo lo que él tenía, o sea, la fortuna que él había poseído en Haram, y se pone en marcha hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. El amor de Dios es efusivo, como decíamos, y necesita darse. Y precisamente reanuda el diálogo con este hombre. Veíamos anteriormente que ante el pecado original, Dios ya lo sabía, sin embargo baja como todas las tardes a buscar a Adán y a Eva y les dice, ¿dónde están? En ningún momento les dice, pues, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué se portaron mal? No, no, no. ¿Dónde están? Dios ya lo sabe, pero quiere bajar, quiere dialogar con el hombre, quiere saber qué fue lo que lo movió. Sin embargo, estos, pues, lamentablemente lo culpan incluso a él, fracturando la relación. En este caso, baja a hablar con Abraham. Abraham lo escucha y lo deja actuar en su vida. Por eso es que se reanuda esta relación con Dios. Porque cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros le creemos a Dios, confiamos en Él y vamos actuando en esta consecuencia. Precisamente por eso es que sin fe, pues no puede haber salvación. Tenemos que tener fe, tenemos que creerle a Dios, pero al mismo tiempo actuamos. Porque una fe sin obras viene siendo una fe muerta. De nada me sirve a mí tener, ay no, yo sí creo en Dios, pero no participo de los sacramentos. No, yo sí creo en Dios, pero tengo un negocio y robo. Yo sí creo en Dios, pero me la paso viendo por mi bienestar económico y no me importa sobre quién pase por encima. Entonces, esa es una fe muerta. Cuando Dios llama a Abraham, él lo escucha y fijémonos, sale de su zona de confort, o sea, deja atrás todo lo que conoce a pesar de su edad y se pone en marcha porque sabe que Dios no se equivoca nunca. Hoy Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, y nos dice, deja tu tierra, sal de tu zona de confort. Podemos hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es aquello que me impide para que Dios pueda actuar en mi vida? Para que yo pueda estar con Él y Él pueda estar conmigo. En estos días tuve algunos temas y en uno de ellos me preguntaron, ¿cuáles son los pretextos que ponemos o que pones? En este caso me preguntaron a mí, estábamos varios pues, pero nos preguntaron a todas, ¿cuáles son esos pretextos que ponemos para frenar el actuar de Dios y que al mismo tiempo nos frenan en nuestra vida? Pudiéramos hablar de creencias limitantes o tal vez sentimientos o emociones o sensaciones más profundas. ¿Qué es aquello que no deja que Dios actúe en mi vida? Porque ya veíamos que creer en Dios es actuar, pero actuar en consecuencia, actuar en congruencia y con una convicción firme. Esto quiere decir que lo que pienso, lo que siento, lo que digo, se ve reflejado en lo que hago. Y al mismo tiempo tengo una vida llena de paz. Porque cuando, miren, decimos, no, es que yo sí creo en Dios, pero hago lo que se me da la gana, esa es la misma fe del demonio. Porque el demonio cree en Dios, es un ángel, sabe que Dios existe, pero se rebela contra él en la desobediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no concibe que Dios ame tanto al hombre que lo haya hecho casi igual que un ángel y un ser corpóreo al mismo tiempo. Entonces odia al ser humano, no quiere que seamos felices, pero al mismo tiempo conoce las escrituras. Eso lo podemos ver en el texto de las tentaciones. Entonces,
podemos decir que conocemos a Dios, que creemos en Dios, pero cuando no vivo conforme al proyecto y al plan salvífico de Dios, pues es una fe demoníaca. Vemos también en los textos a partir del capítulo 15 que Dios le dice a Abraham que mire el cielo y las estrellas y que trate de contarlas, porque así será su descendencia. Abraham le cree, tiene esa confianza de decir, gracias Señor, no cuestiona. Esta es la promesa de Dios hacia Abraham. Y dentro de las Sagradas Escrituras podemos encontrar infinidad de promesas que Dios nos hace a nosotros. La cosa es que muchas veces no las conocemos, no sabemos que están, no sabemos que existen, o de repente se nos hace así con que, ay, ajá, sí, seguramente, ¿no? Abraham en ningún momento le dijo a Dios, estoy cansado, ya tengo 75 años, ¿cómo crees que ahorita me voy a poner yo en esas? No, al contrario, confía en Dios, hace lo que le pide, seguro de que es lo mejor para él y para su familia, y precisamente por eso actúa. Muchas veces las promesas son difíciles de creer, pero debemos de confiar en Dios. Debemos de permitirnos a nosotros mismos vivir esa gran aventura. Yo tengo varios años en esto y Dios no deja de sorprenderme día a día. Uno dice, quiero saber más de ti, te da los medios para que conozcas más. De repente yo dije, Señor, me hace falta espiritualidad. Dios me dio los medios para crecer espiritualmente, porque no nada más es una cuestión de intelecto, de conocimiento, también en el espíritu, en el alma, sentirlo. Dios quiere lo mejor para nosotros. En el capítulo 18 vemos que Dios se presenta a Abraham. Y mientras estaba sentado él así a la entrada de su tienda, por decirlo así, de su casa, ve que van pasando 3 hombres, parados así a poca distancia, y los ve. Y en cuanto los ve, se acerca a ellos, se postra en tierra diciendo, Señor mío, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les lava los pies, los invita a comer y les dice, creo que pasaron ustedes por mi casa para esto. O sea, para lavarles los pies, para darles de comer. Y Abraham se va y prepara la comida, les permite estar ahí sentaditos, comer con ellos, los atiende. Y entonces uno de ellos le pregunta, ¿dónde está Sara? Y él le dice, adentro de la tienda. Entonces él le dice que dentro de 1 año va a pasar por ahí y su mujer ya habrá tenido entonces un hijo. Sara estaba escuchando y le dio risa, porque ya eran muy ancianos, porque ella ya no tenía lo que es la menstruación, porque Abraham ya estaba muy viejito y entonces le da risa. Y el hombre le dice, ¿acaso hay imposibles para Dios? ¿Por qué te ríes? Para que esta promesa se cumpliera, pasaron 25 años. Entonces dices, pues una descendencia así como las estrellas del cielo para un hombre que ya está mayor, que no tiene ni un hijo, o sea, pues ¿cómo? Incluso Sara llega a dudar tanto que le ofrece a su sirvienta Agar para que tenga un hijo. Pero las promesas de Dios pues no iban destinadas a este chico. La promesa de Dios iba destinada al hijo que tendría ella con su esposa, con la mujer que él verdaderamente amaba. Y pasaron 25 años. Y lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el mismo para nosotros. Lo que para nosotros pueden ser años, para Dios puede ser un segundo y al revés.
la lógica de Dios no es la misma lógica del ser humano. Y podemos ver en la actitud de Abraham un hombre bueno, un hombre servicial, un hombre que confía y por lo tanto es una bendición para aquellos que lo rodean. Hay una actitud generosa incluso ante los desconocidos. Y es bien triste porque yo pensaba en esto y decía yo, híjole, uno de repente pasa junto al vecino y dices buenos días y no te contesta. Llega uno a la tienda, ¿me das esto? Ni buenos días, ni muchísimas gracias. Se nos han olvidado las palabras mágicas. Gracias y por favor. Se nos ha olvidado ya en lo ordinario decir buenos días a las personas con las que vivimos, a las personas cercanas, buenas noches, que Dios te bendiga, darles la bendición cuando salen a trabajar, cuando se van a la escuela, nosotros mismos, ¿verdad? En la mañana levantarnos, persignarnos, en la noche decirle gracias Señor por este día. Entonces, y no estoy hablando, fíjense, de cosas de dinero. Qué mejor cuando podemos compartir lo poco o mucho que tenemos con aquellos que nos rodean. Al decir que eran 3 hombres es una prefigura de la Santísima Trinidad y que evocan el cumplimiento de la promesa. Recordemos que desde Eva, cuando el Señor marca las consecuencias de los actos, les dice, ¿verdad? Tu pie pisará la cabeza de la serpiente. Entonces hay un plan salvífico que se va realizando poco a poco. Si bien es cierto que Sara ya había perdido un poquito la fe, el amor de Dios es generoso. Y cuando aún no lo hemos recibido es porque estamos cerrados a Él. Pero cuando nuestra respuesta es generosa, es prenda segura de bendiciones. El hombre que confía en Dios es una bendición para los demás, porque vive en abundancia, porque se sabe amado hijo de Dios, porque sabe que pase lo que pase, Dios está ahí, Dios no se equivoca. Y precisamente esto lo vamos a ver en el capítulo 18, del 20 al 33, donde hay muchas quejas contra Sodoma y contra Gomorra, y su pecado es muy grande. Y nada lejos de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por eso yo siempre digo, ay, cuando me salen con que es la modernidad del mundo. No, hombre, eso ya desde Sodoma y Gomorra se vio. Y a lo largo de la historia. Entonces, Dios baja y en esa plática donde están comiendo, Dios le comenta a Abraham que va a ir y va a ver si es cierto. Y entonces manda a 2 de los hombres. Pero Abraham, que sabía perfectamente que vivían en pecado atroz, además de que Lot vivía en Sodoma, o en Sodoma y Gomorra, Abraham se acerca y le dice, ¿vas a exterminar al justo junto al malvado? ¿Qué tal que se encuentran justos dentro de la ciudad? ¿Y vas a acabar con todos? ¿Y si encuentras 50? Y le dice Dios, bueno, si hay 50, no lo destruyo. Y entonces Abraham le dice, ¿y si hay 40? Bueno, si hay 40, no lo destruyo. ¿Y qué pasa si hay 45? No, pues no lo destruyo. ¿Y si hay 20? No, pues no lo destruyo. ¿Y si hay 30? No, no lo destruyo. Y entonces le dice a Abraham, ¿y si nada más hay 10? Pues no voy a destruir la ciudad. Cuando Dios termina de hablar con Abraham, se va y Abraham vuelve a su casa. Dentro de esta historia podemos también leer cómo llegan a casa de Lot y Lot trata de defender a los hombres. Entonces, al único que le permiten salir es a Lot con su familia. Pero no eran ni 10.
Por eso es que se destruye la ciudad. Lloviendo azufre. Se destruye toda la llanura, todos sus habitantes, la vegetación y todo lo que había en ella. Y podemos ver cómo es que Abraham en estos textos regatea con Dios por medio de la oración de intercesión. La oración de intercesión tiene gran poder. Esta nos permite apoyar y ayudar a los demás, principalmente a aquellos que viven mal. Porque 10 justos habrían sido suficientes, pero no lo sabía. La bondad en el ser humano es necesaria. Yo veía el otro día un post que dice, veo hombres, pero no veo humanidad. Ya no hay humanidad. Ya vemos asesinatos, vemos violencia, perdición, tantas cosas horribles. En la mañana escuchaba un videíto que me mandaron sobre la situación que está viviendo ahorita el pueblo de Israel. Y decía la persona, este chico, es que no nada más están matando judíos, matan católicos, matan cristianos, matan budistas, matan lo que se atraviese. Y no nada más los matan, los violan, incluso bebés. Entonces, vemos cómo vamos llegando a una situación humanamente extrema donde ya no hay amor por el otro, ya no hay amor por la vida, donde vamos perdiendo preocuparme por el otro, darme cuenta de que yo también soy responsable en menor o mayor medida de todas sus acciones, de sus faltas, y que estas faltas nos afectan a todos. Pudiéramos pensar, ay, pero ¿qué puede pasar? O sea, pues se están matando allá, pues que se maten allá. Sí, pero si eso no se detiene, ¿cuánto tiempo pueden llegar a tardar en llegar aquí? Porque son terroristas. Entonces, algo más palpable en nuestra realidad, pudiéramos decir, bueno, ¿en qué puede afectar una persona que roba, una persona que viola, una persona que mata? Pues a lo mejor directamente no, mientras no te pase a ti. Yo les decía el sábado a los jóvenes, de repente pensamos que estamos exentos, que a mí no me puede pasar algo así, pero cuando te pasa. Por eso es importante que formemos parte de esos 10 justos que se necesitan para la salvación, por medio de obras, por medio de la oración, que sirve para ayudar a otros en sus necesidades. Pero también es bien importante esto, miren, de repente cuando ya me enfermé, Señor, dame salud, o cuando tengo un familiar enfermo, Señor, dale salud, mira, ya enfermó. Pero también es importante hacer oración antes. Señor, consérvame la salud que tengo y te doy gracias por mi salud. Te doy gracias por la salud de mi familia. Orar antes de que nos llegue la desgracia, a eso me refiero. Pedirle a Dios que nuestras decisiones sean sensatas, que podamos ser bendición para los demás y que cuando alguien tenga un problema podamos pedirle a Dios insistentemente, porque en la balanza pesa más un justo que 1000 pecadores. Y también tener en cuenta esto, hace más ruido un árbol que se cae que 20 que van creciendo. De repente vemos en las noticias escándalos, no nada más sobre la Iglesia Católica, también sobre algunas otras religiones, pero yo sé que dentro de esas personas que a lo mejor se han equivocado, han hecho algo malo, hay muchas más buenas.
Somos más los buenos que los malos. Nada más que estamos cruzados de brazos. Seamos pues bendición para los demás, a ejemplo y imitación de Abraham. En el capítulo 22 vemos que tiempo después Dios probó a Abraham. Su hijo ya había nacido. Sin embargo, le dice, quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Abraham no cuestiona. Abraham va y cuando el niño le dice, ¿y el ternero? Abraham le dice, Dios proveerá. Y efectivamente, estaba a punto de dar muerte a su hijo cuando el ángel se le aparece y le dice, ya me di cuenta que eres capaz, que le crees a Dios, que confías en Dios. Deja a tu hijo en paz. Y de repente voltea y ve el ternero para el sacrificio. Cuando a nosotros nos pasan cosas malas, inmediatamente renegamos de Dios. No comprendemos su plan. Por eso es que la fe es tan importante. Porque la fe consiste en hacer lo que Dios me pide, aunque sean sacrificios. En aquel entonces, pues, se sacrificaban a los niños, a otros dioses. Dios por eso prueba a Abraham. Pero Dios no es así. Dios no quiere que matemos a nuestros hijos. No, Dios no quiere que ese tipo de sacrificios, pues. Pero sí quiere que muramos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a buscar siempre nuestros intereses personales. Y que sepamos que aquellos sacrificios que Dios nos pide es porque es lo mejor para nosotros, incluso cuando fallece un ser querido, cuando pasa una situación atroz. Y darnos cuenta que no es Dios, es la misma maldad del hombre. En alguna ocasión a mí me preguntaban, es que ¿por qué Dios permite estas cosas ante un secuestro y un asesinato? Yo decía, muchas veces nosotros nos exponemos en nuestras decisiones a esas situaciones. Otras no nos exponemos, pero es la maldad del hombre, es la maldad del ser humano. Nos hemos corrompido demasiado y a veces le echamos a Dios la culpa de todo eso. Pero debemos de recapacitar más bien dónde estamos parados nosotros. En alguna otra ocasión también una persona que mataron a su hijo decía, yo los perdono porque no conocen a Dios. Y hace oración por los asesinos de su hijo. Esos son testimonios fuertes. Yo no sé si yo podría, en un dado caso, perdonar y todavía pedirle a Dios misericordia por ellos. Dios nos prueba y es precisamente para aquilatar nuestra fe, no para destruirla. Lo que Dios permite que nos pase es para que seamos mejores personas. Porque si amamos o no a Dios, Dios ya lo sabe, Dios conoce nuestro corazón. Todo eso es para que nosotros aprendamos. A veces hay cosas no tan graves, ¿verdad? Más sencillitas que nos pasan y en el momento no entendemos. Y ya cuando pasa un año, 2 años, unos meses, estamos más tranquilos, decimos, esto es lo que Dios quiere. A lo mejor es que yo pase un mal momento y puedo apoyar a otras personas que están pasando por algo así. Recordemos que Abraham no lo cuestiona. No le dice, a ver, Señor, nada más tengo un hijo. ¿De dónde voy a sacar otro? Y luego la promesa y esto y lo otro. No. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y en esa misma fe debemos de creer, debemos de confiar en Dios. En ese Dios que es amor, en ese Dios que es maravilloso. En el capítulo 25 vamos a encontrarnos la historia de Isaac, el hijo de Abraham y de Sara.
él se casa con una mujer que se llama Rebeca y tienen 2 hijos, mellizos. Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. El mayor es Esaú, a él le correspondía la promesa de la primogenitura. Sin embargo, un día que tiene mucha hambre, le dice a Jacob que le sirva de comer, pero ya. Y Jacob, bien listo, ¿verdad? Le dice, ok, yo te voy a dar de comer, pero tú cédeme a mí tus derechos de hermano mayor. Y el otro le dice, pues que no ves que me estoy muriendo de hambre. O sea, ¿de qué me sirve a mí eso si me estoy muriendo de hambre? Tú dame de comer y quédatelos. ¿Sí? Quédate mis derechos de primogenitura, no me interesan. Muchas veces nosotros actuamos así, somos hijos de Dios. Dios, Dios nos ha otorgado promesas, Dios nos ha otorgado bendiciones, Dios nos ha otorgado tantas cosas que nos corresponden, pero que no las conocemos, que poco nos importan y las vamos cambiando de verdad por cualquier cosa. De repente pregunto yo en grupos, ¿por qué no fuiste a misa? Ay, es que se me hizo tarde. Yo digo, ¿cómo se te va a hacer tarde si el día tiene 24 horas? Y bueno, contemos 12 de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Cómo se te va a hacer tarde? Tenemos todo el día. Más bien preguntarnos, ¿en dónde está nuestra atención? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Cómo anda nuestra oración? ¿Cómo es posible que tantas horas del día y no tengamos 2 segundos nos tardamos en persignarnos, en bendecir los alimentos? ¿Cuánto nos podemos tardar? ¿No? Entonces muchas veces vamos despreciando la bendición de Dios y no nos damos ni cuenta. En alguna ocasión, a mí me invitaron a participar en unos rosarios y yo les comentaba, en ese momento no tenía yo el tiempo esa semana, entonces me dice esta chica, bueno, yo pensé en ti, pero si no tienes tiempo, ha de ser porque la bendición no es para ti. Y yo me quedé así como que, ups, ¿no? Dije, bueno, pues veamos quién los puede hacer. Porque miren, de repente, en esa ocasión y en muchas otras, cuando me piden que participe del rosario o de algunos temas o algo, a veces sí, de verdad no cuento con el tiempo. Pero también es cierto que muchas veces decimos, ay, no es que no tengo tiempo, cuando lo que tenemos es flojera. Entonces vamos cambiando estas bendiciones de Dios por cualquier cosa. Si bien es cierto que Saúl llega a ser un pueblo numeroso, queda fuera del pueblo elegido. Este pueblo elegido se va a realizar precisamente en Jacob. Veíamos que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el hijo de Isaac, en quien se va a definir la promesa del pueblo de Dios gracias a este cambio de bendición, por así decirlo. Y asimismo Dios le va a cambiar el nombre por el de Israel, quien tendrá 12 hijos. Entonces, veíamos que Abraham y Sara también se les cambia el nombre por Abraham y Sara. Perdón, y Sara. Primero era Sarai y después es Sara. A Jacob se le va a cambiar el nombre por el de Israel. Es la misma persona. Cuando se señala este cambio de nombre, es precisamente porque hay un cambio de dirección, un cambio de vida. Recordemos que Abraham sale de su estado de confort
y se pone en marcha. A Jacob se le va a dar la promesa. Entonces tendrá 12 hijos. Ahora, esta entrega completa a Dios de su vida misma. Y también vamos a encontrar, miren, este otro cambio significativo en Saulo, aquel que mataba cristianos, Saulo de Tarso, que después va a cambiar su nombre al de Pablo. También ahorita en la actualidad, si notamos, quien llega al papado se cambia el nombre, dándole significado a esto. Ahora, los 12 hijos de Israel, pues vemos que es una familia, o sea, es Jacob con sus esposas, con sus dos esposas, con las esclavas de sus esposas y tienen 12 hijos. Es una familia numerosa, tomando en cuenta que no se mencionan a las hijas mujeres. Y la bendición recae sobre el primogénito. En este caso será el primogénito concebido con amor. ¿Por qué? Porque Israel, pues después de que le cambia la primogenitura a Esaú, pues como que tiene que salir huyendo y se va y conoce una muchacha de la que él se súper enamora. Y el papá le dice, vas a trabajar para mí X cantidad de años y te vas a casar con ella. Pero a la hora de la hora lo emborracha y le entrega a la hija mayor como esposa, pero pues está tan borracho que no se da cuenta. Y entonces después le dice, pues para que te cases con ella vas a tener que trabajar N cantidad de años para poderte casar con la menor. Y así, pues tiene hijos con la primera esposa, se casa con la persona que amaba, pero ella no podía darle hijos. Entonces, pues la hermana mayor le entrega a la esclava para que tenga hijos y luego la pequeña le entrega a la esclava y bueno, es una peleadera por el amor de Jacob, de Israel, hasta que llegue el momento que la mujer que la amaba le puede dar hijos. Tiene 2 hijos con ella que son José y Benjamín. Y precisamente José es en aquel que recae la promesa de Dios. Nosotros lo conocemos muy bien, se llama José el Soñador. A partir del capítulo 37 podemos leer su historia, es una historia muy bonita. Él tenía 17 años y era pastorcito. Y pues de repente tenía sueños y estos sueños pues se cumplían y se hacían realidad. Pero aparte era el hijo predilecto pues de Israel y sus hermanos pues le tenían mucha envidia, ¿no? Entonces deciden entre todos, los hermanos mayores deciden matarlo. El más grande, o sea, el primogénito dice que no lo maten, que mejor lo dejen ahí, total. Bueno, el chiste es que lo venden como esclavo. Y al papá le dicen que se murió. Entonces, al venderlo de esclavo, José va a dar a Egipto. Ya estando en Egipto, la casa donde el señor que lo dejan prospera en abundancia. Pero era un muchachito guapo, así que en alguna ocasión, pues la esposa de este señor, pues como que le tira la onda, por decirlo no menos, pero él se niega. Entonces ella dice que la violó y va a dar a la cárcel. Y en la cárcel se gana la confianza de todos porque es bueno. Y asimismo, pues llega a oídos del faraón su don. Y el faraón le cuenta un sueño que tuvo y él le dice que es
Son 7 años que va a haber mucha abundancia en Egipto, pero también va a haber 7 años de mucha escasez. Y crea un plan para que en esos años de escasez el pueblo y los pueblos no mueran de hambre. A resumidas cuentas es la historia, ojalá que puedan leerla. José es el primogénito de la ancianidad. Les decía yo, es el hijo que él más ama y siempre trata de portarse bien, a pesar de las dificultades que tuvo que pasar en la vida, la envidia de los hermanos, dar a la cárcel. Y todo esto es un ejemplo para nosotros porque dentro de todas esas circunstancias nunca se olvidó de Dios y Dios nunca se olvidó de él. Lo bendecía, lo cuidaba, le iba bien. Ahora sí que entre lo malo, de entre lo mal que lo estaba pasando, pues Dios lo cuidaba y permitía que no fuera peor, ¿no? Entonces, fíjense cómo la envidia de los hermanos de José los lleva hasta el delito. Ese delito tan feo, la envidia es una de las madres de todos los pecados. Porque ella tiene y yo no. Porque a ella la quieren y a mí no. Y tendemos de repente dentro de esta envidia a compararnos con otros, a hacernos menos. José en todos esos sufrimientos se fue entrenando en la virtud para ser un campeón, para ser salvador de todos los pueblos destinados a morir de hambre. Fue instrumento de salvación porque Dios hasta de lo malo, fíjense bien, de lo malo saca cosas buenas y de provecho para nosotros. Aun cuando no lo entendamos, yo les decía hace rato, de repente pasamos por cosas difíciles y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto, no? Y de repente nos victimizamos, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me equivoqué así? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, de esa experiencia puedes aprender, puedes sacar cosas buenas y después te decía yo, puedes apoyar a otras personas que estén pasando por lo mismo, por algo similar. Por eso es importante confiar en Dios, ponernos en sus manos en todo momento. Avanzado un tiempo, José tiene un reencuentro, con sus hermanos, los perdona. No nada más eso, les pide que lleven a su padre, que lleven al pueblo a las cercanías de Egipto. Como él sabía las costumbres que no se podían mezclar, convence al faraón porque eran muy buenos amigos. Él llega a ser la mano derecha del faraón. Perdón, que les deje una explanada para que su familia pueda vivir. Esta familia pues va creciendo, ¿no? Va creciendo y se va convirtiendo pues cada vez más grande. José los salva de morir de hambre, los perdona. Y no nada más los perdona, les ayuda. Esto me lleva a recordar en este momento, en alguna ocasión, yo la pasé muy mal a causa de una situación con una persona y al mismo tiempo le pedí ayuda y me la negó. Al pasar el tiempo, esta persona estaba pasando por un mal momento y me pide ayuda a mí. Y empiezo a apoyarla, pero después me ganó precisamente esto. Decir, a ver, o sea, cuando me tiraste, o sea, porque yo no me caí, me tiraste, no te importó, ni siquiera me diste una manita cuando tú me tiraste, ¿no? Y ahora que no, que yo sé que yo no te tiré, yo no soy la causa de tus males,
¿vienes a pedirme ayuda a mí? Y se lo comenté. Le dije, sin embargo, sí, sí te puedo apoyar. Obviamente después de decirle eso, me dijo, no, ya no quiero que me apoyes, ¿no? Se le, se le entró el orgullo, yo no sé. Y me arrepiento, fíjense que sí me arrepiento de haber actuado así. Porque de repente pienso y digo, bueno, a lo mejor si en aquel momento yo hubiera estado en mis cabales y le hubiera apoyado, pues esta persona podría haberse acercado a Dios. Entonces, la actitud de José creo que también nos enseña eso, ¿no? A ser ese instrumento de salvación, incluso para con aquellos que nos han dañado, para con aquellos que nos han lastimado. Jesús dice que pidamos, que amemos incluso a nuestros enemigos. A veces es difícil. Espero que este pequeño temita de los patriarcas pues nos haya llevado a reflexionar tanto a ti como a mí y nos permita hacer conciencia, conocer un poquito de esta historia de salvación y que Dios nos ama mucho. Cada uno de nosotros somos sus hijos amados, elegidos por Él, que podemos llegar a ser bendición, que podemos llegar a ser salvación, incluso para aquellos que amamos y para los que no amamos, para los que nos aman y para los que no nos aman, incluso para aquellos que no conocemos. Te doy las gracias por haber llegado hasta este momento, por escucharme. Espero que si te gustó puedas compartirlo para que llegue a muchos corazones la palabra de Dios y tomemos en cuenta que la bendición es para todos. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y recuerda seguir sembrando en tu jardín. Dios te bendiga. Tómate un café.